Bienvenidos a un nuevo devocional del libro de Hebreos. Que el Señor les bendiga, les llene de su presencia y de su paz en este día. Hoy estaremos compartiendo la palabra en el capítulo 8. La verdad que aprender de la palabra de Dios es un proceso continuo y eso es lo bonito de la palabra, que nunca dejamos de aprender. Siempre hay algo nuevo que conocer, que profundizar para fortalecer nuestra fe y ser transformados mediante ella. El capítulo 7 habló un poquito, o habló más bien al final, de la legalidad y veracidad del sacerdocio de Jesús como algo definitivo. Nos decía que Él fue el sacerdote que se esperaba, que podía cumplir toda la ley, podía cumplir con la totalidad del pago. Vamos a decirlo así, Él podía pagar completamente por todo lo que se necesitaba y que gracias a su obra después de Él ya no se necesitaba ver más sacerdotes y hacer sacrificios, porque con el sacrificio de Cristo ya es suficiente. Entonces de ahí en adelante sale esto a continuación, que es el capítulo 8, y sigue esta cuestión del sacerdocio. Pero en lo que nos vamos a centrar es en el nuevo pacto, que es lo que vamos a ver ahorita. Así que agarra tu Biblia en el capítulo 8 de Hebreos. Lo voy a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Versículo 1 en adelante dice: el punto principal es el siguiente. Tenemos un sumo sacerdote, quien se sentó en el lugar de honor, a la derecha del trono de Dios, majestuoso en el cielo. Allí sirve como ministro en el tabernáculo del cielo, el verdadero lugar de adoración construido por el Señor y no por manos humanas, ya que es deber de todo sumo sacerdote presentar ofrendas y sacrificios. Nuestro sumo sacerdote también tiene que presentar una ofrenda. Si estuviera aquí en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas que exige la ley. Ellos sirven dentro de un sistema de adoración que es solo una copia, una sombra del verdadero que está en el cielo. Pues cuando Moisés estaba por construir el tabernáculo, Dios le advirtió lo siguiente: asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña. Pero a Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque Él es mediador a nuestro favor de un pacto con Dios basado en promesas mejores. Si el primer pacto no hubiera tenido defectos, no habría sido necesario reemplazarlo con un segundo pacto. Pero cuando Dios encontró defectos en el pueblo, dijo: se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados, cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos no permanecieron fieles a mi pacto, por eso les di las espaldas, dice el Señor. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en aquel día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes, diciendo: deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto al primero, el cual ha caducado y pronto desaparecerá. Hasta aquí la lectura. Me gusta cómo comienza el autor de Hebreos, donde dice: el punto principal es el siguiente, dando a entender aquí a dónde quería llegar. Hebreos 8, según dicen, que es el punto central del libro entero, porque resalta
un nuevo pacto y nos da algunos detalles importantes de este nuevo pacto. Vamos a ver cuáles son para entender un poquito de qué se trata. Primero, en el versículo 6 inicia diciendo que el nuevo pacto tiene mejores promesas. ¿Son mejores en qué sentido? Porque nuestras promesas son espirituales y eternas en Cristo. Cosa diferente a las promesas del antiguo pacto, que fueron físicas y temporarias. Aunque leyendo usted en la palabra va a encontrar que hay pasajes en el Antiguo Testamento que dicen que el pacto con Abraham es eterno. Pero cuando se refiere a esto, en la expresión hebrea, la palabra eterno, según indican, que es hasta la conclusión de la época, o sea, hasta que el Mesías viniera. Una vez ya cumplido esto, el antiguo pacto hecho con Abraham se cumplió en la venida del Mesías. La promesa que Abraham recibió pasó como herencia a Jesús y se cumplió en él. De esta manera, Cristo inauguró el nuevo pacto con su sangre. Y en el versículo 7, que es el segundo detalle, nos dice que si el primer pacto no hubiera tenido defectos, no habría sido necesario reemplazarlo con un segundo pacto. O sea, en otras palabras, nos especifica que no hay opción entre los dos pactos. No es que ahora hay dos pactos con Dios y uno puede optar por el uno o el otro. Lo que la palabra expresa es que los dos pactos funcionan como testamentos. ¿En qué sentido? En que cuando uno escribe, por ejemplo, un testamento, este queda vigente hasta que uno redacta una versión actualizada, ¿verdad? Una vez realizada la actualización, la versión anterior pierde su relevancia legal. Fue lo que sucedió con el antiguo pacto. También quedó anticuado, ya no es vigente, ya que hay una nueva versión legal en Jesús. Ahora nadie tiene la opción de vivir bajo el antiguo pacto, o sea, la ley, y pensar que éstas siguen vigentes. Eso ya quedó anulado en Cristo. Por eso es que el autor enfatiza y pone como central la vida bajo el nuevo pacto, porque justamente en aquel entonces algunos cristianos hebreos estaban pensando en volver al judaísmo y sus prácticas. Diciéndoles esto, el autor les muestra aquí que su opción es inválida. Ellos no pueden volver, porque la palabra nos dice que el nuevo pacto tiene otras condiciones. Y este es el tercer detalle. Versículo 10 dice: pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel. En ese día, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Como ven, este nuevo pacto es muy diferente al antiguo. El antiguo pacto fue por genealogía. Era necesario que tú y yo perteneciéramos al pueblo de Israel por nacimiento para ser parte del pacto, mientras que el nuevo pacto, sin embargo, es algo muy distinto. La condición, por así decirlo, para este pacto es el recibimiento personal de Cristo por fe y aceptación de Él como Salvador y Señor de nuestras vidas. Por eso es que dice en el versículo 11, y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes, diciendo: deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Como dice el versículo 12, perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Como ven, por eso era necesario un mediador como Jesucristo. No había nadie que pudiera llevar a cabo esta tarea fuera de Él, porque el nuevo pacto se enfoca en nuestras necesidades interiores, la transformación de nuestros corazones y el perdón del pecado. Estas dos necesidades son las promesas de la salvación
ofrecidas en Jesús, así como lo dice en Hechos capítulo 2, versículo 38, que describe la salvación como el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Gracias a Cristo Jesús, Dios graba su ley en el corazón de los miembros del nuevo pacto mediante la regeneración y el don del Espíritu Santo, la bendición de la gracia del Señor frente a nuestros pecados. Qué privilegio, ¿verdad? A través del Espíritu Santo que viene a morar en tu vida y su obra maravillosa que Él ejecuta en ti, es posible esto. Y la conclusión de todo este capítulo es para llevarnos a esto. El antiguo pacto nos trae esclavitud, el nuevo pacto nos trae libertad. Al venir Cristo como mediador de un nuevo pacto, a morar a esta tierra y en nuestros corazones, su pacto fue escrito en tu mente y corazón. Es por eso, iglesia, que una relación con Dios y una vida bajo el nuevo pacto, hecha posible por la obra de Cristo Jesús, es mejor que cualquier otra cosa que podamos experimentar. Esto nos libera para ser quienes fuimos creados y luego hacer lo que se supone que debemos hacer por Dios, porque ya tenemos y contamos con las herramientas para servirle, adorarle y obedecerle. Gloria a Dios por esto. Servimos a un Salvador y sumo sacerdote que nos conoce plenamente y nos sigue amando profundamente. Iglesia, la vida bajo el nuevo pacto es un viaje asombroso de vivir en la presencia de Dios. De eso se trata y de disfrutar de la victoria a través de Cristo. Que Dios nos ayude a mantenernos en la libertad que tenemos en Cristo. Amén. Te invito a orar. Señor y Padre mío, alabado seas. Has hecho todo por mí y yo no me merezco tanto. Te pido perdón por ignorarte y no dejarte reinar en mi vida. Te pido perdón por mis pecados, sabiendo que tú perdonarás y eres misericordioso. En el nombre de tu Hijo amado Jesús y por el poder del Espíritu Santo, llénanos para que la ley que ha sido grabada en mi corazón pueda verse con mayor claridad y así reflejar lo que somos, tus hijos. En Cristo Jesús. Amén.